Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su amigo José Vargas, dándole gracias a Dios por un día más para poder compartir con los hermanos, muchos hermanos que miran, que escuchan y muchos amigos que se conectan a mirar lo que hablamos en Jesucristo Vive Tiempos Finales. Hoy en día estamos viendo, con todo esto que está sucediendo, falsas doctrinas, con tantas cosas que se están haciendo en este tiempo, que nadie está diciendo nada. Son más los que hablan falsas doctrinas que los que están en contra de las falsas doctrinas. Falsas doctrinas que están llevando a muchos al error, que están llevando a muchos a incluso a creer ciertas cosas que no son bíblicas. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo en este tiempo que es el final del tiempo, en estos últimos días. Y hay muchos que todavía siguen hablando eso. Hay otros que nos sorprendemos, como ciertos videos que he visto y escuchado en estos días, que me ha sorprendido lo que han dicho estas personas. Aparte de que la doctrina que llevan tiempo predicando, que llevan tiempo hablando, se han enfocado más en el pantalón corto, en cómo viste, en muchas, voy a decir muchas, la doctrina que están llevando se han salido de la Biblia. Y hay tantos que lamentablemente están atados en ese yugo por causa de estos que están hablando erradamente cosas para mantener a la gente atada. Mencionan a Dios, mencionan muchos pasajes bíblicos, pero casi todo lo que hablan es doctrinas hechas por el hombre. Doctrinas que solamente las llevan ellos y tienen atado a tantas personas. Y yo mirando y escuchando hablar a estas personas me quedé asombrado. ¿Por qué? Porque he visto estos ministerios. A veces solamente nos enfocamos en muchos ministerios de aquí, de los Estados Unidos, de Puerto Rico, de muchos lugares en otras partes del mundo, pero no estamos mirando más allá, porque tenemos que entender una cosa: falsa doctrina no es que el ministerio sea grande, sea de miles. Hay ministerios pocos, pequeños, y la doctrina no es la doctrina que predicaba Cristo. Se han quedado en el Antiguo Testamento, se han quedado en los pantalones cortos, nuevamente lo digo, las faldas cortas, los pantalones apretados, y se han quedado en lo mismo, pero no predican la palabra de Dios como tienen que predicarla, cuando el único que le muestra el pecado a las personas es Dios por medio de su Espíritu Santo. Hoy en día no hay sabiduría humana que haga que una persona que esté en pecado cambie. Solamente es Dios por medio del Espíritu Santo. Pero si se está predicando otras cosas que no tienen que ver nada con la Biblia, la gente sigue en el error. Muchos piensan que en el error van a llegar al cielo, cuando no es así. ¿Por qué? Porque lo que se predica en esos lugares es doctrina de error. Y yo mirando en estos días, por eso el título que le puse a este tema de hoy, doctrinas de error. Porque eso es lo que se está predicando, y lamentablemente, como digo, hay ministerios grandísimos de miles que llevan años predicando, llevando
palabra, pero a la misma vez se han quedado en el Antiguo Testamento. Se han quedado en el Antiguo Testamento. Pero algo que me sorprendió en estos días, mirando ese video, es cómo esta persona, y por ética no voy a mencionar nombres completos, puede que mencione un apellido y puede que mencione ciertas letras del ministerio, pero mirando lo que estas personas estaban hablando, yo me quedé asombrado. Y uno de ellos es de apellido Rivas, y el otro, que solamente voy a mencionar las 3 letras, MMM. Usted busque después y vea los videos donde estas personas están hablando de que Jesús, y lo han, como se dice, lo han afirmado que Jesús y que Jesús no es Dios. Han blasfemado en contra de Dios. Y si estas personas no se arrepienten, va a suceder lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando aquellos llegan delante de Jesús, delante del trono blanco, porque todo el que va al trono blanco es porque se perdió y porque va a ser juzgado para ser arrojado al lago de fuego y azufre. Y le van a decir a Jesús: Señor, pero si en tu nombre poníamos la mano en los enfermos y sanaban, pero si en tu nombre echamos fuera a los demonios, Señor Jesús, pero si en tu nombre predicaba el falso evangelio, Señor Jesús, pero si en tu nombre estaba hablando falsa doctrina. Y el Señor le dirá: apartado de mí al fuego eterno. Si estas personas no se arrepienten de lo que han estado hablando ahora, si se mueren con eso que han dicho, no van a entrar al cielo. Jesús no es Dios. Dicen que Jesús no es Dios. Incluso estuve viendo otro pequeño video que también me quedé asombrado de la blasfemia, que han cometido estas personas. Este es otro, me parece que es de Colombia, y también dice, refiriéndose a Yahweh, a Yahvé, Dios, que es y que el mismo Lucifer, que el Señor reprenda al diablo, que es el mismo Satanás, comparando a Dios con Lucifer, con Satanás. Es increíble lo que estamos escuchando. Pero también tengo que decir algo a todos esos que solamente van a la iglesia y no saben nada más de nada. No vayas a la iglesia solamente a escuchar. Lleva la Biblia y instrúyete, porque hay que escudriñar la palabra para ver si lo que se está hablando va conforme a la palabra. Porque en esto se cometen errores, pero si se comete el error en algo que se dijo, vuelvo otra vez, primero pídale perdón al Señor, vuelva nuevamente y pídale perdón a la congregación y dígale: ¿sabe qué? En este sermón o en este tema que traje cometí un error en esto y quiero pedir perdón. No era así, era de esta manera. Era de esta manera. Incluso estuve escuchando de otro, y lamentablemente lo digo, muchos de ellos se creen que solamente, o sea, que todo es emoción, que solamente es brincar, saltar, dar 2 vueltas, reventarse contra el suelo y hablar cualquier bobería que le sale de la boca. Cuando se habla la palabra de Dios hay que tener un temor con mucho cuidado, un temor terrible, porque Dios es fuego consumidor. Mi alma alaba al Señor, y lo dice la palabra. Y escuché a este otro
que decía, refiriéndose a Noé, que Enoc, vamos a decir, fue el que engendró a Noé, cuando no es así. Y la palabra es clara. La palabra es clara, refiriéndose a que Enoc engendró a Noé, cuando eso no es así. Y entonces estamos escuchando muchas falsas doctrinas y estamos escuchando, lamentablemente lo digo, a muchos que están subiendo y a veces nos creemos, o mejor digo, se creen que tener un ministerio es simplemente ir a hablar boberías para que se llene el lugar. La palabra de Dios hay que tener cuidado. Hay una cosa que dijo en la palabra, está dicho, y dice: ay de mí si no predico este evangelio. Ay de mí si no predico este evangelio. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en esto cometemos errores todos. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Y nuevamente volviendo a estas dos personas que dicen que Jesús y que no es Dios. Y yo quiero ir por la palabra de Dios, empezando en el libro de Génesis. La Biblia está llena, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde aclara, dice bien claro, Jesús es Dios. Jesús es Dios, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue creado fue hecho. Entonces yo digo, si estas personas con estos ministerios inmensos, grandes, entonces ¿qué es lo que están enseñando? Porque si ahora a lo último salen con esto, entonces lo que estuvieron enseñando, todo ha sido falso. Todo ha sido dicho de una manera para engañar a la gente. ¿Y cómo están llenos esos lugares? Pero la misma palabra es la que saca de la duda. Por eso yo digo esto, cuando vayamos a la iglesia, aunque amemos al pastor en el amor de Cristo, hay muchos que no les gusta escuchar eso. Ámeme mejor usted y no en el amor de Cristo. Oiga, si es bíblico, está en la Biblia. Y puedo traer los versículos bíblicos donde podemos entender bien claro que es bueno decir, y hay que decir en el amor de Cristo, porque ese amor no falla. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, y estas personas después de tanto tiempo ahora salen con que Cristo, Jesús, y que no es Dios. Están ahora hablando la misma doctrina que llevan los testigos de Jehová, donde dicen que Jesús no es Dios. Y entonces ahora están saliendo con eso. Hablando algo que es falso. Escúcheme, algo que es falso. Y yo sé que este pequeño video que estoy haciendo en este día lo van a ver estas personas. Uno de ellos es de apellido Rivas y el otro es, voy a decir, el que manda, el que está a cargo de este ministerio MMM. Cuando miren el video, escuche, vaya a los versículos que yo también voy a dar. Si usted lleva tanto tiempo, si ustedes llevan tanto tiempo hablando y que la palabra de Dios, tienen que darse cuenta que lo que han dicho es terrible. Y Dios no se agrada de eso. Tienen que rectificar y pedirle perdón al Señor por lo que han dicho, que han estado errados, para que puedan entrar al cielo. Si no, no entran al cielo. Cristo Jesús y que no es Dios. Quiero que me acompañen un momentito en
La Biblia está llena, como dijo ahorita, pero solamente he sacado unos cuantos para compartirlo con los hermanos que le interesa todo esto y con muchos amigos que entran a mirar. Muchos amigos que entran a mirar lo que se habla en el ministerio Jesucristo Vive Tiempos Finales. Y yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes para que vean lo que se sigue predicando allá afuera. Estamos viviendo en el último tiempo. Estamos viviendo en este tiempo donde la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero si no se traen estas cosas para que la gente escuche, la gente va a seguir hundida en el error. Jesucristo no es Dios, dicen estas personas. Jesucristo no es Dios. Y yo quiero que me acompañen al libro de Génesis. Y vamos a leer lo que dice, o vamos a leer esa porción donde dice y se refiere a que Jesús es Dios. Génesis 1:1. Y dice bien claro, en el principio creó Dios, escuche, los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús es Dios. Jesús es antes de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesús. Si Jesús no fuera Dios, ¿cómo Él iba a crear las cosas? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Jesús. Jesús es Dios. Y vamos a seguir trayendo 2 o 3 versículos más para que ustedes vean. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lo voy a aclarar nuevamente. Dios es espíritu. Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que nadie ha visto. Jesús es Dios. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál imagen? La imagen de Jesús. ¿Cuál semejanza? La semejanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no se ve. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿de dónde han sacado esta gente ahora esto de que Jesús no es Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice eso para identificar, porque Dios vino en carne. Tuvo que nacer como nacen los niños, pero Jesús es Dios. En Génesis 1:27, mire lo que dice en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, escuche, a su imagen. Pero Dios es espíritu. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo que imagen de Dios lo creó si Dios es espíritu? A la imagen de Jesús, que es Dios. A la semejanza de Jesús, que es Dios. Es claro lo que la palabra del Señor dice. A imagen del Señor lo creó. En Génesis 1:31, mire lo que dice. Acompáñenme. Y si tienen Biblia, abran la Biblia para que después no le vendan gato por liebre. La palabra de Dios hay que escudriñarla. No es solamente ir a la iglesia y escuchar lo que se habla sentado con los brazos cruzados.
Si usted tiene Biblia, abra la Biblia. Usted tiene que escudriñar lo que habla el hombre que está en ese púlpito. Que vaya conforme con lo que dice la palabra. Génesis 1:31 dice, y acordemos lo que dijo ahorita, estoy leyendo las partes que identifican que Jesús es Dios. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Sígame. Y vio Dios todo lo que había hecho. Vamos a llegar dentro de un rato a cierto versículo donde nos vamos a dar cuenta y la Biblia nos va a hablar y nos va a mostrar bien claro que Jesús es Dios. Eso es lo que deben estar leyendo estas personas. Eso es lo que a lo más lo habrán leído. Pero yo digo, pero si lo han leído, lo han predicado, se quedaron nada más que en la falda corta. O se quedaron nada más que en el pantalón apretado. O se quedaron nada más en sus enseñanzas. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho. Génesis 2:2. Síganme, por favor. Para que entendamos que lo que se está predicando allá afuera, si no es de Dios, están llevando a miles al error. La Biblia lo habla bien claro. Doctrinas de error. La Biblia es clara. ¿Se estará predicando la verdadera doctrina en ese lugar donde tú estás viendo? Tienes que abrir la Biblia y escudriñar lo que se habla. Tienes que abrir la Biblia y escudriñar lo que se habla. No con intenciones de criticar y hacer daño, sino escudriñar. La Biblia nos manda a eso. Porque como en lo natural, el cuerpo necesita comida para mantenerse. En lo espiritual, usted como yo necesitamos lo espiritual para mantener nuestro espíritu lleno de todas las cosas espirituales, de todo lo que es espiritual. Pero si escuchamos cosas que no son espirituales por no llevar Biblia o por llevarla y no abrirla, y a todos les decimos amén y amén y amén, y no estamos escudriñando, entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Y hoy en día es bien peligroso. Hoy en día nos tenemos que alimentar de lo que es espiritual. Por eso en estos países, como aquí en los Estados Unidos, como aquí en el área de Miami, como aquí en muchos lugares, hay tanto falso, tanto ministerio falso, que lo que están predicando es falsa doctrina. No están predicando acorde de la palabra. Yo hace poco tiempo atrás traje una pequeña palabra donde hablaba de que en este tiempo, de que en este tiempo Dios iba a traer a luz muchas cosas que estaban ocultas en estos ministerios, y se está cumpliendo la palabra. Estamos viendo cosas terribles, cosas que nadie pensaba, pero se están viendo. Están saliendo a la luz. Dios los está trayendo a la luz. Tanto ministerio falso, tanta falsa doctrina. Dios las está trayendo. ¿Para qué? Para que esos que están ahí salgan de ahí y escapen por su vida. Y escapen por su vida. Génesis 2:2. Y acabó Dios. Dice, y acabó Dios. ¿Quién? Dios. Quiero que me siga. Y acabó Dios en el día séptimo.
Acordémonos de lo que yo lo que dijo ahorita. Solamente estoy leyendo del versículo cierta parte para identificar que Jesús es Dios. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Jesús es Dios. Y acabó Dios en el día séptimo. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Escucha ahora, el día que Jehová Dios los hizo, los creó. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero lamentablemente estas personas han caído en falsa doctrina. ¿Por qué? Porque están ahora predicando, están diciendo que Jesús no es Dios, como dicen los testigos de Jehová, como dicen otros. Entonces están predicando falsa doctrina. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Esto es Génesis 2:4. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos viendo que Jesús es Dios. Lo menciona en muchos versículos. Jesús es Dios. Mi alma alaba al Señor. Jesús es Dios. Todo fue creado por Él. Lo vamos a leer ahorita. Y sin Él, nada de lo que fue creado fue hecho. Acordémonos lo que estamos leyendo en Génesis, donde dice bien claro y habla de las cosas que fueron hechas. ¿Quiénes las creó? Las creó Dios. ¿Quiénes las creó? Las creó Jesús, que es Dios. Y lo vamos a seguir viendo en el libro de Génesis. Desde Génesis 1 a Génesis 2:4. ¿Cuántos versículos he leído aquí? Y he leído parte de esos versículos para que entiendan y vean que Jesús es Dios. Pero la pregunta que yo me hago, y estas personas, estos miles que están yendo a estos lugares, y no es en ese lugar que es grande, ellos tienen muchas más iglesias. La pregunta que yo me hago, ¿cómo es posible que estas personas llevan años en ese lugar atados a tanta doctrina falsa y no se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque muchos llevan Biblia, pero no leen la Biblia. Muchos van al lugar, llevan la Biblia, van a la casa y la guardan. Muchos van a ese lugar, ni abren la Biblia. Muchos ni escudriñan la Biblia. Porque todo aquel que lee la Biblia y escudriña la Biblia, Dios por medio de su Espíritu Santo le va a revelar lo que está mal. Falsas doctrinas. Doctrinas de error. Y mientras sigamos leyendo muchos versículos que he marcado, o mejor digo, unos cuantos versículos que he marcado, nos vamos a dar cuenta, porque Dios nos va a mostrar que en estos lugares lamentablemente se está predicando falsa doctrina. Porque todo aquel, lo dice la Biblia, escuche, todo aquel que diga, que niegue que Jesús vino en carne, ese no es de Dios. Dios vino en carne, pero es Dios. Vamos a leer algo más aquí. Y quiero a los amigos que me sigan, les pido disculpas porque es que hace
una calor terrible y tengo el aire, pero lo tengo hoy sí lo tengo bajito porque la calor fuera y el aire bien frío dentro, empezamos a toser. Entonces quiero mejor, aunque siento un poco de calor, mantener la temperatura así como la tengo ahora. Le pido disculpas a los amigos. Y en Mateo, quiero ir a Mateo 1, 2 y 3. Quiero que vayan conmigo a Mateos 1 y 3 para que ustedes vean que Jesús es Dios. No lo que están predicando estas personas de apellido Rivas y otro del ministerio MMM. Hasta ahí lo dejo. Dice Mateo 1, 2 y 3. Y miren lo que voy a leer ahora. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sígame, por favor. Y si usted que está viendo el video es de este ministerio MMM o es de este otro ministerio donde predica de apellido Rivas, vaya por los versículos que yo le estoy dando para que Dios lo saque del error y vea que le están enseñando gato por liebre. ¿Está viendo? Gato por liebre. Lo que le están dando no es lo que dice la Biblia. Hablan por arribita, por el resto. La doctrina no es como la Biblia lo está diciendo. Mateo 1, 2 y 3. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Escuche ahora. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Escuche ahora. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si usted está leyendo esto que yo estoy hablando ahora aquí, Dios te tiene que estar hablando. Si vas a estos ministerios, Dios te tiene que estar hablando. Y llamará su nombre Dios Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo? Dios con nosotros. ¿Qué dice? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. A Jesús, el hijo que iba a tener María. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, dice. Y eso queda en Mateo 1, 2 y 3. Mateo 1, 2 y 3. Vamos a ir a Mateo 2, 11. Y escuche y mire lo que dice la Biblia. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Escuche. Y postrándose, lo adoraron. ¿Qué dice ahí? Cuando la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, Jesús es Dios. Y postrándose, lo adoraron. Al único que se adora es a Dios. Al único que se adora es a Dios. Jesús es digno de toda adoración. Jesús es Dios. Por eso estas personas, con esto que han dicho ahora, han dado a mostrar la doctrina de error que han estado predicando por tantos años. La doctrina de error que han estado inculcándole a tantos ingenuos, lamentablemente, que van a esos lugares. Pero amigo, amiga, tú que vas a estos lugares, Dios te está hablando. Sal, corre de ese lugar, escapa por tu vida. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño, refiriéndose a Jesús,
con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿Por qué adoraron? ¿Por qué se pusieron de rodillas y adoraron a Jesús? Cuando la Biblia es clara y solamente a Dios adorarás. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Se postraron y lo adoraron. Y ahora estas personas han salido con que Jesús no es Dios. Qué tristeza y qué error. Jesús no es Dios. Cuando deberían estar agarrados más de Dios, cuando deberían estar enseñando el verdadero evangelio. Pero lamentablemente lo que se está hablando es otra cosa. Y esto hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque muchos se han quedado en el brinco y en el salto. Porque muchos no están hablando nada de esto. Muchos no están refutando estas cosas. Y lamentablemente muchos están en doctrina de error. Mateo 4:7 dice, Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso se lo dijo Jesucristo a Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué Señor tu Dios? Jesús. Cuando Satanás vino a tentarlo. ¿Por qué? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Mateo 4:10 dice bien claro, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué están leyendo estas personas que han estado leyendo por tantos años? Que han estado enseñándole a la congregación por tantos años. Si la Biblia es clara y la Biblia habla, Jesús es Dios, ¿cómo ahora van a salir de que Jesús no es Dios? Cuando la Biblia enseña y habla bien claro de que Jesús es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho ha sido creado. Todo fue hecho, creado por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero lamentablemente después de tanto tiempo están saliendo a luz. Están siendo traídos a la luz. Las falsas doctrinas que han estado predicando. Las falsas enseñanzas que han estado predicando. Pero lamentablemente muchos no hablan de eso. Pero Dios tiene sus atalayas que están hablando en este tiempo de todas estas cosas y están trayendo las doctrinas falsas que ellos han estado predicando por tantos años. Por tantos años. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay algo que Jesús les dijo a los discípulos y quiero ir a esto. Pedro le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Escuche, hermano o hermana que vas a estos ministerios.
Pedro le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue esta: todo el que me ha visto, escuche, todo el que me ha visto, Jesús hablando, ha visto al Padre. ¿Está viendo? Todo el que me ha visto al Padre. Todo el que me ha visto al Padre. Pero es lamentable, como lo que dijo ahorita este otro de Colombia, que ha dicho y comparó y dijo que Yahvé, que es Dios, es el mismo Satanás. Que el Señor reprenda al diablo y todas esas falsas doctrinas. Que Yahvé, Dios, y que es Lucifer, que es Satanás, que es el mismo. ¿De dónde están sacando todo esto? Satanás está usando a estas personas. ¿Para qué? Para que hablen todas estas falsas enseñanzas. Qué lamentable es lo que está sucediendo ahora en este tiempo. Cómo por tanta falsa enseñanza se está llevando a muchos al error. Pero nuevamente digo, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor Jesucristo, al que es Dios. Jesús es su nombre, el mismo Dios. Pero Dios está usando a sus atalayas para que se traiga todo esto y muchos salgan de esas doctrinas que son doctrinas de error, falsa enseñanza. ¿Y quiénes dijeron esto? Uno de apellido Rivas, hasta ahí lo dejo. Otro del ministerio MMM. Qué lamentable es todo esto, y más en este último tiempo, que se debe estar enseñando al pueblo a que estamos viviendo en el último tiempo y que sin santidad nadie verá a Dios. En vez de dejar el pantalón corto, la falda corta, el pelo corto, las pantallas, la pintura, en vez de dejar toda esa falsa doctrina. ¿Por qué falsa doctrina? Porque la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que la mujer vista decorosamente. Todo esto lo han puesto ellos. Y hay tantos que lamentablemente están viendo estos lugares. Lamentablemente. Y están atados a todas estas falsas enseñanzas y todas estas falsas doctrinas. Quiero ir al libro de Juan para terminar este pequeño comentario de lo que he estado hablando, de lo que han dicho estos que hoy en día podemos decir que son falsos, falsos, porque están hablando lo que no es. Y al decir ahora que Jesús no es Dios, han dado a mostrar que todo lo que han enseñado por tantos años ha sido falso y ha sido una doctrina de error, donde muchos, lamentablemente, por seguir estas doctrinas de error, han estado siendo enseñados errada y erróneamente. Quiero que me acompañen al libro de Juan. Y como dijo ahorita, no estoy leyendo el versículo completo, estoy leyendo la parte donde Dios nos muestra que Jesús es el mismo Dios. Juan 1:1. Mire lo que dice. Ponga atención, usted que está viendo a ese ministerio MMM.
usted que está viendo a este otro ministerio donde predica este de apellido Rivas. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo es Jesús. Escuche, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y escuche ahora, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, que es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:2 dice, sígame por favor, si usted va a estos ministerios, abra la Biblia y lea lo que dice la Biblia para que Dios le hable. Juan 1:2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús es Dios. Y sin Él, ¿sin quién? Sin Jesús. Jesús es Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús es Dios. Y nada de lo que fue hecho sin Jesús. Porque Jesús es Dios. Leímos en el principio, en Génesis, donde dice que todo fue creado ¿por quién? Por Él, por Dios. Y estamos leyendo ahora en Juan 1:2, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a leer ahora Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Amigo, amiga, tú que vas a estos ministerios, tú que vas a este otro ministerio donde predica esta persona de apellido Rivas, escucha lo que Dios está hablando. Sal corriendo de ese lugar, escapa por tu vida. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Juan 1:18, mira lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. Ahora dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo a Pedro, el que me ha visto, o mejor, voy a ir más allá. Jesús le dijo, Pedro, tanto tiempo he estado contigo, con vosotros, y no has visto al Padre. El que me ha visto al Padre, porque Dios es espíritu. Dios se manifestó en Jesús. Dios tomó forma en Jesús. Jesús es Dios. Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Pero al tomar forma en Jesús, Dios se dio a conocer. Jesús es Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, por Jesús. Por Dios, porque Jesús es Dios. Escapa por tu vida si vas a alguno de estos ministerios. Y a todos estos amigos y a todos estos que escuchan y a todos esos incluso que van al ministerio donde yo voy, no simplemente mire, deje un comentario para ver si usted también entiende lo que se está hablando. Porque muchas veces pensamos, voy a la iglesia, estoy sentado, me voy a la casa y se acabó. Están sucediendo muchas cosas allá afuera. Que nosotros los que tenemos el conocimiento y entendemos la palabra, sabemos, Dios nos muestra las falsas doctrinas que se están predicando allá afuera.
¿Cuántos lamentablemente están en falsa doctrina sin saberlo? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Para darle conclusión a este pequeño tema que traje, para que muchos entiendan y muchos vean que lo que se está predicando en estos lugares, no importa que sean de miles, ha sido falsa doctrina. Como aquí en los Estados Unidos, en cuántos lugares se está predicando falsa doctrina. Y lamentablemente otros ministerios pequeños que deberían estar predicando y hablando en contra de todo esto, también están nada más que enseñando la falda corta, la pantalla, el pelo corto, la pintura. Se han quedado en todo eso, cuando deben estar predicando en contra del pecado y dejar que el Espíritu Santo sea es que muestra a estas personas que están en pecado, que muestran a estas personas la verdad sobre la palabra de Dios. Quiero ir para concluir esto a Apocalipsis. Si usted tiene una Biblia, abra la Biblia, no sea nada más que oidor. Y después que se acaba esto, se acabó todo. A usted que no deja ni un comentario de hermano José, lo que usted está hablando es falso, lo que usted está hablando es fuera de la Biblia. Por lo menos deje algo, por lo menos diga amén, hermano José, lo que usted está hablando y está trayendo en este momento a colación es verdad. Deje por lo menos algo. Y si esto que se está hablando es verdad, coja este video y páselo a otros lugares. Páselo a otros lugares donde esté más cerca de estos ministerios para que lo puedan leer muchos de esos hermanos que están viendo estos ministerios. Muchos de esos hermanos que están siendo engañados. Porque mientras ellos están siendo engañados por estos lobos rapaces, usted solamente es oidor. Usted no va ni viene. Usted no pasa ni este video del hermano José Vargas a otros lugares para que muchos vengan al conocimiento. Dice la Biblia, ni entran ni dejan entrar. ¿En cuál de ellos tú estás, amigo, hermano, hermana? Apocalipsis 1, desde el versículo 13 al versículo 18. Desde el versículo 13, Apocalipsis 1, desde el versículo 13 al versículo 18. Y quiero leer esto para que muchos de estos amigos y muchos de estos hermanos que van a estos ministerios y muchos de tantos que miran Jesucristo vive tiempos finales, no solamente sea oidor, aunque no deje comentario, aunque no deje nada más. Por favor, pase este video cerca por estos lugares para que muchos de estos hermanitos que van a esos lugares, Dios les hable por medio de lo que se ha hablado aquí y puedan salir de esas falsas doctrinas. Todo aquel que niegue que Jesús es Dios, acuérdese, la Biblia dice bien claro, Jesús lo dijo, todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Amigo, amiga, hermano, hermana, no solamente seas oidor, sea hacedor. ¿Cómo? Pasando esta palabra a otros lugares, para que estos hermanitos y hermanas lindos en el Señor, que están lamentablemente confusos, los tienen confundidos
puedan salir del error y puedan escapar por sus vidas. Apocalipsis 1, desde el versículo 13 al 18. Voy a leer esto. Si usted tiene Biblia, abra la Biblia, lea, no crea solamente en lo que yo estoy hablando. Escudriñe la palabra de Dios para que al final de todo esto no te estén vendiendo gato como si fuese una liebre, como si fuese un conejo que se pueda comer. Apocalipsis 1, desde el versículo 13 a 18, dice bien claro. Apocalipsis 1, desde el versículo 13, y dice bien claro: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, aleluya. Yo soy el primero. Oh, yo siento el poder y la presencia del Espíritu Santo. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Usted sabe, amigo, amiga, quién es ese. Ese es Jesús. Ese es el mismo Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Tú que vas a estos ministerios, MMM, tú que vas al ministerio donde predica el tal Rivas, Dios está hablando. Y Dios, más claro que el agua, ha hablado. Apocalipsis 1, desde el versículo 13 al 18, aleluya, te dice: Jesús es el mismo Dios. Sal corriendo de estos ministerios. Sal corriendo de estos lugares donde te han predicado falsa doctrina por tantos años. Sal corriendo de estos ministerios donde te han tenido atado a tanta enseñanza de hombre errada. Y ahora han dicho que Jesús no es Dios. Escapa por tu vida. Si vas a estos ministerios MMM, si vas a este ministerio donde predica el tal Rivas, corre
por tu vida. Escapa. Escapa por tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta pequeña palabra que me has dado para este día. Por esta pequeña palabra de exhortación a estos lugares donde están predicando falsa doctrina, donde se han atrevido a decir y que Jesús no es Dios. Gracias, Señor. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de esos amigos que han escuchado. Bendigo a cada uno de esos hermanos que van a estos ministerios que mencioné ahora. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, como dice la Biblia, abre el corazón de ellos, Señor, para que la palabra la puedan recibir. La palabra de sana doctrina y salgan corriendo de estos lugares. Y a cada uno de estos amigos que ha visto este video, no sea solamente hacedor, no simplemente abriste, mirate, oh, es el hermano José Vargas que está hablando bobería. Yo me conformo con lo que se habla donde yo voy. Si está mirando este video donde habla el hermano José Vargas, no solamente miraste, oh, es el hermano José Vargas. Escucha, hermano, mira todo el video. Y si Dios te habla a ti también, pasa este video a otros lugares para que en su tiempo todos estos hermanos lindos que van a estos ministerios que he mencionado ahora puedan recibir y puedan escapar por su vida. Que el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto. Este ha sido el hermano José Vargas. Dios les bendiga.